Y recuerda que estamos estudiando la palabra, las escrituras, para aprender cómo es que ya lo tenemos, que todo está en nosotros y de qué manera es que nosotros vamos a apropiarnos de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia. Así es que es muy importante que estés tomando notas y que estés meditando los versículos, porque recuerda que lo que cada uno de nosotros de manera personal y particular tenemos que trabajar en nuestras vidas, pues es muy diferente cada área de nuestras vidas, pero a fin de cuentas la palabra es viva y eficaz para la vida de cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo que mora en nosotros la vivifica. Bien, versículo 18, Efesios 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora te voy a invitar a que me acompañes al libro de Reyes, segundo del libro de Reyes, capítulo 6. Y aquí vamos a ver un tema muy interesante que nos va a bendecir mucho, que nos va a traer mucha revelación y que es muy, muy importante para nosotros. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 8, porque desde ahí empieza este tema. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nosotros o quién de los nuestros es del rey de Israel? Fíjate, este tema que estamos viendo es un tema que se llama el mundo espiritual es real. Algunas personas ven lo que Dios hizo en las escrituras, pero luego se les atraviesan obstáculos o se les atraviesa un obstáculo muy grande, porque las personas piensan y dicen que la palabra dice que yo ya tengo todo, pero yo no me veo bendecido, no me siento sano, a decir verdad, pues no tengo el poder, no tengo la unción de Dios, no siento ese hormigueo, no veo esas lucecitas, esas estrellitas, no oigo la voz de Dios, no siento su presencia. ¿Cómo es que yo puedo entonces, es lo que dicen las personas, sanar al enfermo, resucitar a los muertos? Pero recuerda que estamos hablando del mundo espiritual, no es el mundo físico. Y estos son dos mundos muy diferentes, ¿sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y una tercera parte de nosotros es 100% espíritu de Cristo. Pero entonces,
tenemos que aprender a discernir, a tener esa revelación y esa sabiduría que solamente a través de la fe en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, es que nosotros vamos a poder entender nuestra realidad. Hay una realidad natural y física, ese es el mundo físico, pero nosotros somos parte del mundo espiritual. Una vez que tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, es que ha sucedido esto. Y algo muy importante que quiero denotar es que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo, creyentes y no creyentes. Y este mundo espiritual está disponible para todo aquel que crea. Sin embargo, ahorita nosotros, tú y yo, que somos los que ya estamos disfrutando y formando parte de esta realidad espiritual, de esta vida espiritual, es que debemos posicionarnos en nuestra mente y en nuestro corazón, aquí, en nuestra realidad espiritual. Porque nuestra realidad física es lo que siempre hemos vivido, es lo que el día a día de nuestras vidas antes de Cristo era lo que vivíamos, ese era nuestro todo, nuestro mundo, nuestro presente, futuro y pasado. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar es nuestra realidad espiritual, pero necesitamos entender que este punto tan importante, saber que el mundo espiritual es real. Entonces, estamos viendo aquí lo que le sucedió al rey de Siria, que él estaba yendo a pelear en guerra en contra de Israel, pero siempre que lo quería atacar, pues no podía. Entonces, por eso en el versículo 11 nos enseña las escrituras cómo es que el corazón del rey de Siria se turbó. ¿Por qué? Porque parecía que alguien de su equipo iba y le chismeaba y le decía al rey de Israel todas sus estrategias. Cada vez que iba a actuar con una emboscada hacia los israelitas, el pueblo de Israel no lo podía alcanzar, no lo podía atacar. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando a su pueblo, estaba hablando al rey de Israel para dirigirlo y para prevenirle a través de su siervo. Entonces, es muy importante saber que Dios habla a nuestros corazones para prevenirnos de todas las cosas, pero tenemos que estar atentos a su voz. Por eso es entonces que el rey de Siria básicamente preguntó, ¿quién es el traidor? Alguien de aquí debe de ser un espía, ¿verdad? Y entonces uno de sus oficiales contestó, ninguno, majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Eliseo es el que estaba escuchando a Dios y le estaba diciendo al rey de Israel todo lo que estaba sucediendo en la cámara secreta del rey de Siria. Pero fíjate qué es lo que sucedió aquí y cómo es que fue diligente el rey de Israel para escuchar lo que Dios estaba hablando a Eliseo, al profeta Eliseo, que estaba viendo y que estaba escuchando en el espíritu, y entonces él estaba actuando según su consejo, de tal manera que era capaz de derrotar al ejército de Siria una y otra vez. ¿Por qué? Porque él no estaba viendo las cosas naturales. Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, cómo es que Dios le estaba hablando a su profeta para poder dirigir la vida de su pueblo y para poder estar ganando una y otra vez la batalla. Vamos a seguir leyendo, avanzar hacia los capítulos 14 y 15.
Bueno, nos quedamos en el 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Bueno, entonces así que el rey de Siria decidió perseguir a Eliseo. Entonces envió el rey allí a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde Eliseo estaba. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo de Eliseo. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Entonces estaba asustado, prácticamente se apanicó, porque le estaba diciendo, pues estamos sitiados y estamos rodeados por el ejército de Siria, nos vinieron a perseguir y te encontraron. Entonces, en el versículo 16, le dijo a Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, la gente no comprende que hay más en la vida de lo que puedes ver, probar, oler, oír y sentir. Entonces, ¿qué diría el siervo? Óyeme, pues, ¿qué me estás diciendo? Pues si yo estoy viendo todo en el ejército y tú me dices que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, ¡qué locura! Por lo general, las personas cuando están pasando por una situación de salud, una situación de problemas económicos, problemas en su matrimonio, familiares, de todo tipo, ¿verdad? La gente piensa que cuando viene un consejo de parte de alguien, de un pariente, de un amigo, de un líder, de alguien para compartirte respecto a que tengas confianza en Dios, a que el Señor ya te bendijo y que no veas solamente las cosas naturales, sobre todo cuando el proceso es una situación también de depresión o de salud, hablando de un cáncer y una enfermedad pues que es para el mundo grave. La gente piensa que su realidad es lo que están viviendo, que su realidad es eso que está sucediendo. Y entonces todavía tienen la oportunidad de pensar en sí mismos que es lo que Dios ha proyectado o les ha enviado o ha tenido para sus vidas, para enseñarles algo, para aprender algo. Pero eso no es verdad, porque en sí no, imagínate como el caso de Eliseo y su siervo que estaban sitiados por el ejército, y déjame decirte que en este momento Eliseo, él estaba confiado y seguro que Dios estaba con él. Realmente él las escrituras no nos enseñan que Eliseo ya estaba viendo por ahí carros de fuego y que estaba viendo ángeles alrededor y todo, sino que él, afirmando en su corazón y hablando con fe, con confianza y con seguridad, le respondió esto a su siervo. Le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Necesitas darte cuenta de que la verdad espiritual y que la verdad física no siempre coinciden. Sin embargo, si crees y actúas a partir de una verdad espiritual, esta va a superar la verdad física, lo que estás viviendo en este momento, llámese enfermedad, llámese depresión, llámese situación económica, problemas familiares, lo que sea. Y no quiere decir que porque tú estés declarando la palabra de Dios en el momento, ya todas las cosas probablemente estén completamente transformadas, pero necesitas darte cuenta cuál es tu verdad espiritual para que puedas aprender a distinguir la realidad física y la realidad espiritual que ya forman parte de tu vida. Entonces, esto te llevará a superar la verdad física y entonces te llevará
que a través de la fe en la palabra de Dios, por la palabra que es inquebrantable, todas las cosas cambien en tu vida y que todo lo que sea adverso que esté en tu vida se convierta en algo temporal, algo que va a ser transformado por la fe y que entonces se va a convertir en una realidad física. Pero si no aprendemos a distinguir cuál es nuestra verdad espiritual y cuál es nuestra verdad física, que tiene única y exclusivamente que ver con los 5 sentidos, vamos a estar perdidos, no vamos a poder distinguir una realidad y entonces estaremos siguiendo metidos o estará siguiendo metido en el mismo problema de siempre por muchos años y no podrás estar en paz y no podrás estar plena, gozoso, contento, porque vas a estar dependiendo de todas las situaciones físicas, de todo lo que te rodea, de lo que te pasa, de lo que te duele. Entonces, recuerda, es muy importante creer y hablar para poder actuar. Y esto tiene que ser a partir de una verdad espiritual para poder superar esa realidad física o natural o como tú le quieras llamar lo que estés viviendo en el momento. La gente siempre está lista para hablar lo que está viviendo en el momento y es difícil que cuando estás padeciendo y sufriendo algo muy, muy difícil, un dolor muy grande, puedas estar declarando, soy libre, soy sano, soy próspero, gloria a Dios, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando estás la gente pasando un tiempo de depresión, de tristeza, tienes que declarar todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, el gozo del Señor es mi fortaleza. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, y entonces vamos a poder apropiarnos de la bendición, de esa verdad que es inquebrantable por la palabra de Dios, y entonces por permanecer, que es lo que también hemos estado estudiando, permanecer a través de declarar, de meditar una y otra vez, no moverte hasta que se manifieste en tu realidad física o natural. Pero todo esto va a suceder solamente si declaramos la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo los versículos 17 al 20. Dice, lloró él y se levantó de mañana y salió. A ver, nos quedamos en el 16. Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Fíjate, todavía la confusión que el Señor trajo sobre ellos, Eliseo, a quien venían a buscar para matar, todavía el Señor le dio la oportunidad de guiarlos. Y fíjate que es lo que sucede, que es sorprendente siempre lo que hace el Señor. Y los guió a Samaria, vamos en el versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria dijo, Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor.
y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Te fijas cómo es que el Señor transforma por su poder y por su palabra, por abrir los ojos espirituales, transforma la vida de las personas? Y cómo es que si lo pudiéramos ver desde el punto del corazón de Dios, cómo es que en vez de matarlos, en vez de hacer algo malo en contra de ellos, les dieron de comer, les dieron de beber, los regresaron a sus señores y entonces jamás volvieron. Todo esto fue por escuchar la voz de Dios, por ser diligente y por tener un corazón entendido, un corazón que está en la realidad espiritual, para poder hacer conforme al corazón de Dios, conforme a lo que la palabra del Señor nos habla para poder apropiarnos de la bendición, tener la victoria, ir en contra de todo aquello que quiere venir contra nosotros para dañarnos, para matarnos, para traer contienda, para traer confusión. Sin embargo, cuando el Señor envía su palabra, la palabra del Señor es poderosa, se cumple, nos guía, nos habla, nos dirige, pero todo esto es a través de que nuestros ojos sean alumbrados, sean abiertos para que podamos comprobar. Entonces, pues única y exclusivamente a través de estar meditando en su palabra y estar escuchando su voz, pero tienes que tomar la posición correcta en tu corazón. Necesitas separar la realidad física o la realidad natural de la realidad espiritual, porque es más poderosa y es más grande que lo que pudiéramos nosotros ver, tocar, oler o sentir. Te voy a invitar a que me acompañes ahora a leer el Salmo 91, versículos 11 y 12. El Señor ya ha dado muchas promesas a nuestras vidas en su tiempo, a su pueblo, pero necesitamos apropiarnos de esas promesas por su palabra. Y el Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Es muy importante que cada día de nuestras vidas podamos estar meditando en lo que el Señor nos ha concedido, porque si tú te fijas que respuesta de parte del Señor para nuestras vidas las vamos a encontrar en todos y en cada uno de los versículos escritos en la palabra del Señor. Así es que solamente por meditar en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él lo hizo y fue en tiempo pasado, por eso es que ya lo tenemos, porque ya lo hizo, porque ya nos lo concedió y solamente depende de ti y de mí que nos metamos en enfocarnos en escuchar la palabra de Dios, en inclinar nuestro oído, en meditar en ella de día y de noche y en estar declarando estos versículos poderosos para saber que el Señor ya nos concedió todo, ya sanó nuestras enfermedades, ya llevó todos nuestros dolores, ya pagó por todo en la cruz del Calvario y entonces nosotros ya no tenemos ninguna deuda para con Dios,
todo fue saldado. Ahora lo que tenemos que hacer es conocer el gran tesoro que nos ha sido concedido para que podamos apropiarnos de la bendición. Y entonces, si tú estás pasando por situaciones difíciles, si tú piensas que cuando en tu realidad física, si vas a ir para acá, si vas a ir para allá, si vas a hacer una cosa, si vas a hacer la otra, pues también la palabra está afirmando nuestro corazón, en donde Él dice que a sus ángeles mandará para que nos guarden en todos nuestros caminos. El Salmo 91 es algo que estamos todos los días orando. Y entonces es muy importante, afirma tu realidad espiritual. Saca lo que ya está en ti. No tienes que pedirle al Señor que haga lo que ya hizo, sino que más bien declara lo que ya te concedió y que está dentro de ti. Entonces, en el Espíritu, Dios ya te sanó, ya ordenó su bendición sobre ti, ya te ha dado gozo, ya te ha dado paz, ya te ha dado amor, todas estas cosas y mucho más de estas cosas ya están en cada uno de nosotros en abundancia, en nuestro espíritu nacido de nuevo. Pero antes de que podamos ver estas cosas externas, manifestadas físicamente, tenemos que verlas internamente, con nuestro corazón, con nuestro corazón, para que podamos entonces meditarlas una y otra vez. Y entonces cuando esa persona que está en depresión y en enfermedad, y mucha gente le dice, ahí estás loco, tú que tanto declaras que eres libre y que Dios te ama y que Cristo ya pagó por ti todo en la cruz del Calvario, y mírate, sigues igual. Pero cuando tú declaras la palabra del Señor una y otra vez, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:10 nos dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida, y las palabras de Cristo moran en nosotros. Así es que una vez que tú y yo podamos meditar en su palabra, primero tenemos que conocer para poder entender y después poder creer correctamente. Eso lo hemos estado mencionando una y otra vez, y espero que con eso estar estudiándolo y comentando una y otra vez podamos entender que el mundo espiritual no es falso, no es un mundo de fantasía, es un mundo real, es nuestro mundo, es lo que tú y yo somos. Y entonces cuando eso suceda, lo invisible va a manifestarse en nuestras vidas, lo que ya existe en el ámbito espiritual, porque lo visible fue creado de lo invisible. Y te voy a llevar y te voy a invitar a que me acompañes a leer Hebreos 11:3 para que tú mismo puedas darte cuenta en dónde es que tienes que estar parado, y que cuando tú veas esta realidad física por la que estás pasando, puedas saber qué es la esencia de lo que eres y cuál es tu realidad espiritual, que es más fuerte y es más poderosa y es más real de tu realidad física. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve, y aún tú y yo fuimos hechos de lo que no se veía, o sea, de lo invisible, de lo que no tenía sustancia. A eso Dios lo llamó sustancia, y entonces esa sustancia espiritual son cosas que se vinieron a convertir o a ser reales en el mundo físico, lo que era real en el mundo espiritual, y lo que es real en el mundo espiritual es lo que ahora se llama mundo físico. Así es que afirma tu corazón para que tus ojos, para que nuestros ojos, para que los ojos de nuestro corazón sean abiertos y podamos entonces entender
nuestro mundo real y estemos llamándoles a todas las cosas como son en lo espiritual y que se puedan manifestar en nuestras vidas en este mundo real. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra vida, esto es lo que somos en Cristo Jesús, esta es nuestra realidad espiritual. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa y te pedimos y hoy declaramos, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento, que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados para poder comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, profundamente amados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén.